Esta misión es de comercial, de carácter público-privado, se enmarca o está dentro de lo definido desde el punto de vista político en el acuerdo de cooperación económica y técnica que se celebró los días 6 y 7 de julio en Montevideo, cuando concurrieron el ministro de la Alimentación y el ministro del Área Económica y Finanzas de Venezuela, y que fue ratificado el 17 de julio en Brasilia entre los presidentes Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro. La filosofía que hay detrás de este acuerdo es que, decidida una cancelación en forma anticipada del financiamiento que la empresa ANCAP tenía por parte de PDVSA en la cuenta petrolera, definida esa cifra de cancelación, el gobierno nacional, en Consejo de Ministros, tomó la decisión de generar esa masa de dinero a facilitar la colocación de productos exportables de Uruguay. En ese sentido, se logra de alguna manera utilizar esos recursos que cancelan una deuda, que de cualquier manera se iba a hacer, pero que se ponen a disposición de un fideicomiso que funcionará en Bandes Uruguay, contra el cual los exportadores uruguayos realizarán las exportaciones y se recibirán el pago a través de ese mecanismo. La segunda parte de esta estrategia tenía como principal propósito recuperar un mercado que había sido muy importante, en el caso del sector lácteo, que fue el sector con el cual inicialmente se desarrolló esta idea, que todos sabemos por razones de precios, por razones de clima, pero sobre todo por razones de colocación. Y digo razones de colocación porque Venezuela significó el 35% del mercado de lácteos de Uruguay en el año 2014 y algo parecido en el año 2013 y más del 20% en el año 2012, y en lo que iba del año 2015 no se habían registrado ninguna exportación, por lo tanto teníamos un mercado que no estaba operativo en un momento de precios y de estancamiento en el comercio de lácteos en el mundo, que generaba una complejidad adicional. En ese sentido, el primer objetivo es recuperar un mercado, es decir, habilitar nuevamente el comercio con este mercado, poniendo a disposición del flujo comercial, en primer lugar, la disposición política, la cercanía y los antecedentes en materia de intercambio comercial, y la decisión de utilizar la cancelación de la cuenta petrolera a favor de la colocación de los productos uruguayos. En ese marco, en el día 6 y 7 de julio, se acordó a nivel de gobiernos una serie de productos que forman parte de este acuerdo: pollo, leche en polvo, queso, soja y arroz, tanto en su tipo de arroz elaborado como de arroz con cáscara. La misión comercial a la que concluimos en la noche de ayer en Caracas, integrada por estos sectores y por las empresas que se mencionaron, tuvo como resultado una ardua negociación en materia de precios y de cantidades, todo lo vinculado a los detalles finos que deben tenerse en cuenta en los aspectos contractuales, así como los aspectos logística y carga. El gobierno no participó en la negociación de precios la hicieron cada una de las empresas que así representaban, pero lo que sí hizo la parte oficial es acompañar a esa misión y tratar de resolver aquellos temas que tienen que ver con lo que se había convenido. Yo quiero destacar, en primer lugar, la excelente disposición de parte de las autoridades del gobierno de Venezuela, tanto en la reunión que se tuvo en Montevideo el 6 y 7 de julio, el acompañamiento que realizó la Embajada de Venezuela en Uruguay y por cierto,
que lo fructífero de las reuniones que tuvimos con el ministro Osorio y con el presidente de Corpovex, que es en definitiva la compañía que va a realizar las compras. Estamos hablando de haber logrado colocar un menú de productos muy amplio por una cifra global que es incluso un poco superior a lo que se había acordado, pero que además, después de las expresiones del presidente Vázquez y del presidente Maduro en Brasilia, hay una disposición de ampliar esta forma a un acuerdo que deberá llegar a los $1.000 millones sin plazo. La estructura de pago y de financiamiento definida en ese fideicomiso es abierta, por lo tanto eso genera la posibilidad de que esa cantidad se vaya, digamos, ampliando en función de las nuevas compras de petróleo. Yo no tengo más comentarios, estoy a la orden por cualquier aclaración y seguramente cada uno de los representantes sectoriales tendrá que responder si alguien pregunta algo. Muchas gracias. Podemos pasar a las preguntas y bueno, están aquí todos para responder. Ministro, usted dijo una cifra algo superior a la acordada, que era 300 millones de dólares. ¿Cuál es la cifra exacta que está por negociar? Es superior a esa cifra. No se puede saber. No es conveniente que manejemos los números de los negocios. Yo creo que no es bueno seguir alentando esa costumbre. Si usted me pregunta, podría decirle que dependiendo de los sectores, en términos generales, los precios han estado tomando como base los antecedentes de negocios con Venezuela, que han sido muy buenos, históricamente han sido los mejores precios. Lógicamente esos precios han sido menores porque todos sabemos cuál es la realidad de los mercados internacionales. Se han alineado más o menos al precio internacional, pero son todos iguales o superiores a lo del mercado internacional. Pero yo prefiero no hablar de precios porque son negocios que hacen los privados. El gobierno lo que hace es generar las facilidades y las oportunidades con el gobierno venezolano para lograr un flujo comercial equilibrado, contribuir a la seguridad alimentaria de Venezuela y favorecer la oportunidad de empleo y trabajo para que nuestras cadenas agroalimentarias no solamente enfrenten una circunstancia difícil desde el punto de vista de precio y desde el punto de vista comercial, sino que aspiren a consolidarse en el tiempo. Ministro, ¿por qué lapso se va a hacer, disculpe, ¿por qué lapso se va a hacer este mecanismo? ¿Por una corriente comercial bilateral puntual o es una instancia que puede extenderse indefinidamente o un poquito más allá en el tiempo? En primer lugar, algunas de las empresas de quesos que nos acompañaron en esta delegación y que concretaron negocios importantes, nos comentaban que iban a vender queso a Venezuela desde hace 35 años. Entonces yo con esto quiero resaltar de que la relación comercial en este caso de los quesos con Venezuela no es una actividad nueva, tiene una larga trayectoria. Hay un momento que yo creo que es determinante, que es el acuerdo que firman en el año 2005 el presidente Vázquez con el presidente Chávez, por el cual se genera el acuerdo de compra de petróleo con un componente financiado, se constituye el Fondo Simón Bolívar, se habilitan una cantidad de acciones entre ambos países. Pero en esta vez se da un paso más y de alguna manera se logra conjugar un acuerdo donde el espíritu es que comprometer la compra de petróleo, ese volumen de dinero que sea destinado a la compra de alimentos uruguayos. Eso es un paso más en esa trayectoria que tiene años. Uruguay y Venezuela, como Uruguay con otros países, tienen relaciones de complementariedad económica. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes que produce alimentos para 27 millones. Venezuela es un país que es un importador neto de alimentos y Uruguay es un importador neto de petróleo. Por lo tanto, lo que estamos tratando es de poner al servicio de
de una complementariedad económica que es tácita, las facilitaciones que provienen de los acuerdos, poniendo todo el peso y todas las posibilidades de lo que es gubernamental, agregando lo que tiene que ver con la compra de petróleo al servicio de la colocación de los productos uruguayos. Por lo tanto, si el espíritu es, este convenio era por algo así como 300 millones y 267 millones es la cifra que fue enviada en la ley al Parlamento para autorizar a la cancelación, pero el espíritu expresado por los presidentes Maduro y Vázquez en Brasilia es de ampliar esto a $1.000 millones sin ponerle fecha, porque en definitiva eso va a depender, entre otras cosas, del intercambio que se vaya realizando. La operativa, los productores quieren saber cuándo va a ser realizado a través de bandes. ¿Cuándo van a poder percibir la deuda que tiene Venezuela con los productores, principalmente en el sector lácteo? No sé cuándo se refiere a los productores, porque la deuda la tienen con la empresa Tres Arroyos y con la empresa Conaprole, cuyo presidente está aquí presente, así que yo le transferiría esa pregunta al ingeniero Ambrosio. Eso, la fecha no está claro. En el caso de Conaprole, por supuesto, va transferido directamente a los productores porque es una cooperativa, ese es el sistema. Con respecto a la fecha no tenemos precisión. A propósito, ingeniero, refiriéndose a los productos lácteos que se lograron colocar, ¿se podría conocer el monto específicamente de esto? No, como bien dijo el señor ministro, nosotros en temas comerciales, ya es política de Conaprole de siempre, de no manejar números. Sí es importante destacar lo importante que ha sido para el sector destrabar un cliente trascendente para la lechería como es Venezuela, y destacar en esto la importancia del trabajo público-privado. Creo que esto es tal vez de lo más destacable de este caso particular, porque ya digo, un cliente importantísimo para el sector, para Conaprole en particular, como ha sido Venezuela históricamente, en este ejercicio estaba totalmente con cero operación, y bueno, felizmente gracias al trabajo que se hizo desde el gobierno y los privados trabajando codo a codo con las autoridades, bueno, hemos podido destrabar esto que para el sector es fundamental en un escenario complejo, más complejo aún para el sector lechero, que tiene un aumento enorme de costos por los efectos del clima. Gracias. Agencia Bloomberg, voy a ordenar un poco yo las preguntas y vamos por ahí. Yo no dije eso. Es su interpretación. Venezuela, la cuenta de Uruguay con Venezuela ha sido algunos años, el balance comercial ha sido algunos años favorable a Venezuela y otros años favorable a Uruguay. Y Uruguay lo que compra en Venezuela básicamente es petróleo y algún producto de la industria petroquímica. Por lo tanto, eso no está definido así. Lo que está definido es que el espíritu es tender a fomentar ese tipo de acuerdo comercial para tratar de tener un equilibrio en la balanza comercial entre ambos países. Es natural que si Venezuela lo que exporta es petróleo y Uruguay lo que exporta es alimentos, para lograr el equilibrio de esa balanza comercial es petróleo por alimentos. Pero no porque esté definido, sino porque es de sentido común. Exactamente. Perdón, buenas tardes. Javier Pastoriza, Radio Sarandí. Está claro lo de los antecedentes con Venezuela, tanto de productos lácteos como de carne de ave. ¿Qué pasa con los granos, con el arroz, con la soja? ¿Había antecedentes o esto puede generar una nueva corriente comercial pensando en el futuro? Le paso al señor Renato Gastón, presidente de la Gabinete de Unidad. Caso do arroz, já há antecedente há anos, e o que nos permitiu esse acordo foi ampliar con más seguridad o volumen de venta. Los precios que ustedes tienen mucha curiosidad
nosotros, os níveis de preço que vendemos estão nos mesmos níveis dos mercados que reconhecem a qualidade de arroz uruguaio, como Peru, México e outros destinos. Não são melhores nem piores do que estes assim destinos. Então, foi um negócio que nos possibilitou ordenar melhor, digamos, nossas vendas e uma segurança de pago que antes não tínhamos com tanta fluidez. Isso nos permitiu imaginar que podemos doblar o volume de venda a esse assim destino. Ministro, acá. Buenas. No, antecedentes de soja no había, sí había antecedentes de trigo, y el espíritu es ampliar los productos de manera tal de aumentar la corriente comercial con el país. Sí, ministro R. Usted habló de una amplia variedad de productos colocados. ¿Podría ser más específico, enumerarlos y en lo posible explicar qué proporción tuvieron en el total de lo colocado, cada uno? Sí, según el informe final que hicimos en el día de ayer, a partir de la información que nos suministraron los exportadores, se comprometieron y se acordó precios y fecha de entrega para 44.000 toneladas de leche en polvo, por parte de Conaprole, que eso es algo así como el 40% de la producción anual de leche en polvo de Conaprole. 12.000 toneladas de quesos de 3 empresas, Calcar, Claldi y Pili, que entre las 3 constituían un antecedente de colocación en Venezuela del 93.7% de los quesos que se vendían en Venezuela. O sea, esa es la razón por la cual fueron, como lo expliqué la semana pasada, estas 3 empresas. En el caso de los pollos, no nos acompaña el gerente de la empresa Tres Arroyos porque quedó ultimando algunos detalles comerciales en Venezuela. Fueron 9.000 toneladas de pollo, y en el caso del arroz fueron 90.000 toneladas de arroz, y en el caso de la soja fueron 80.000 toneladas de soja. Es decir, prácticamente se alcanzó lo que habíamos convenido en Montevideo. Se vendió algo menos de arroz en esta instancia, pero como bien planteaba el señor Gastó, la expectativa de los exportadores es que con este mecanismo comercial habría posibilidades de crecer. En realidad, lo importante es que se concretaron negocios en todos los sectores productivos que integraban la delegación comercial. Una pregunta, Nicolás. ¿Por qué este mecanismo comercial es más seguro que el anterior? ¿Cómo es el mecanismo ahora y por qué es mejor que el anterior? Contesto yo. El mecanismo, ¿o quiere contestar usted? ¿Qué fue el que habló del mecanismo comercial? En nuestro caso no teníamos ninguna garantía de pago antes, digamos. Era muy difícil aprobar una carta de crédito, tener isso en tiempo y forma, especialmente de hacer una programación, digamos, con más seguridad a nivel de plazo. Siempre cumplieron todas las vendas que fueron hechas. Mas houve momentos que se tardou o embarque por 60, 90, 120 dias por retrasos na aprovação da carta de crédito. Esse mecanismo novo nos permitirá, digamos, fluidez contínua, además que vamos vender arroz elaborado em contenedores. São volumes mais chicos e contínuos. Se marcha todo como imaginamos que vai marchar, vai ser algo que vai fluir diariamente, pode-se dizer assim. E isso para nós vai ser bastante importante, que nos permitirá fazer uma programação de venda e de produção muito mais ordenada do que antes. Perdón, ahora no hay carta de crédito, pues se cobra directamente en el bande. Sim. Es un mecanismo, perdón, es un mecanismo bastante ingenioso que se desarrolló
por parte de nuestros servicios y con la colaboración del Ministerio de Economía para tratar de diseñar una estructura que funcionará por orden de la Corporación Venezolana de Compras, con un fideicomiso radicado en Uruguay sobre la base de la cancelación que ANCAP le haga a PDVSA. Entonces eso de todas maneras implica un mecanismo por el cual se realiza un contrato. En ese contrato quedaron acordadas las condiciones que van a estar en ese contrato. Una vez que el importador o el comprador, en este caso Corpovex, toma la decisión de llevar la mercadería, le comunica al fideicomiso la necesidad de reserva de esos fondos. El fideicomiso, léase Bandes Uruguay, le comunica al exportador que hay un certificado, certifica que ese depósito está, el exportador realiza el embarque y contra conocimiento de embarque y todos los certificados que son de estilo y de orden, se realiza el cobro. Es prácticamente similar a los mecanismos convencionales. Yo quisiera resaltar, me gustaría que se resaltara el tema de los quesos, Hugo, por la trayectoria y por la trascendencia que tiene Venezuela en el mercado de quesos. Cómo no, buenas tardes. Para los quesos ha sido un acuerdo muy importante. Es la primera vez que las industrias queseras exportadoras uruguayas vendemos a una corporación estatal venezolana. Siempre, a lo largo de estos 35 anteriores años, hemos exportado volúmenes muy importantes, pero siempre negocios entre privados, que como ustedes saben, el negocio del comercio exterior, en particular de alimentos en Venezuela, tiene una regulación estatal, ya sea en sus volúmenes, que implica las autorizaciones, como en el otorgamiento de divisas. Este acuerdo entre Estados, esta participación de nuestro Ministerio de Ganadería, Economía, Cancillería y la Embajada de Venezuela en Uruguay, con un aporte invalorable, y también la Corporación Venezolana, lo que nos da es una enorme certeza para un periodo, por lo menos en esta primera etapa, podemos decir de 6 meses, lo que para nosotros, en tanto exportadores de quesos a Venezuela, es muy importante. Es una seguridad y un mecanismo, como ya se ha explicado y se ha explicitado con total claridad, y un mecanismo de cobro. Hay una voluntad expresa programada por parte del Estado, hay contratos que respaldan, que le dan un marco, podríamos decir, ordenado a toda esa relación comercial. Realmente es invalorable para la cadena láctea en su conjunto, para la cadena quesera en particular, este acuerdo alcanzado, ¿verdad? Nosotros estamos realmente congratulados del esfuerzo conjunto público-privado que, bueno, esperamos seguir repitiendo, ¿no? Sí. 3 preguntas, Javier. Sí, simplemente quería preguntarle, bueno, obviamente al ministro y también a los integrantes del sector productor que está aquí involucrado en este convenio, si de pronto el cumplimiento justamente de estas cláusulas y estos envíos no se va a ver dificultado, si va a haber que hacer un esfuerzo aún mayor para cumplir con estos requisitos por la actual situación climática que se vive, la adversidad de la sequía, que evidentemente influye en lo que puede ser un rendimiento productivo, y además el actual panorama de costos, que seguramente también deben haber sido tenidos en cuenta por el sector agropecuario, ¿verdad? Los problemas por los que lamentablemente atraviesa, usted preguntó por la lechería, tiene que ver en primer lugar con un enlentecimiento del comercio de los productos lácteos en el mundo. En segundo lugar, ese enlentecimiento está asociado con una caída importante de los precios. Y en tercer lugar, está complejizado por un problema climático que entre las 3 cosas generan una situación muy compleja, sobre todo porque tenemos una producción lechera que creció el 57% en 7 años, en virtud de, en primer lugar, una actitud de pujanza, compromiso e inversión del conjunto de productores y de muchas de las industrias nacionales para tratar de captar un buen momento de precios internacionales que lamentablemente se derrumbó.
como decía la semana pasada, en realidad al precio internacional de la leche hoy, no hay país en el mundo que sea competitivo para sostener la producción. Y por lo tanto, como tantas veces ha ocurrido, esto es cíclico. Es decir, acá estamos en un pico de precio de baja y seguramente esta situación es coyuntural y vendrá más adelante, no sé cuándo, 8 meses, un año y medio, eso nadie puede decirlo, donde por ajuste de los stocks y por ajuste de oferta y demanda, lo que va a ocurrir es que los precios vuelvan a una situación alta. Esta no es ni la primera, ni la última, ni va a ser la última crisis de precios de los productos alimenticios en el mundo, porque se define justamente de esa forma. Después de ciclos de muy buenos precios, aumentan las producciones, ingresan en la producción, en la agricultura, regiones agrícolas que son más marginales, en la producción, sistemas productivos que podrían no ser competitivos a 25 centavos, son competitivos a 45 centavos. En esa situación no hay que confundir coyuntura con estructura. Hay problemas estructurales que obviamente no eludimos y tenemos que atender. Hay un problema coyuntural y el problema coyuntural necesita en primer lugar comprar tiempo, es decir, hay que mantener los sistemas productivos hasta que lleguemos al nuevo ciclo de precios buenos. Lo primero que tenemos que encontrar es una solución financiera para comprar eso. El fideicomiso, la ampliación del fideicomiso, la modificación de la ley 18.100 y la constitución de un fideicomiso de aproximadamente 90 millones de dólares, requiere que se termine de votar la ley, que se votó en el Parlamento y el martes que viene en senadores, el martes que viene se vota en diputados. Después de un trabajo de un mes y medio, con el apoyo del Instituto Nacional de la Leche y con la participación involucrada y permanente de todas las gremiales lecheras. Eso es el financiamiento para enfrentar una situación coyuntural. Lo siguiente es lo comercial, porque si tenemos el financiamiento y compramos tiempo, pero seguimos acumulando stocks en los galpones de las industrias, ya sea leche, polvo o queso, no, lo único que hacemos es agrandar el problema. Y es ahí donde entra como estratégico este convenio con Venezuela. Algunos números. El mercado del lácteo de Venezuela significó en el año 2014 282 millones de dólares. De esos 282 millones de dólares son 229 millones de dólares de valor agregado nacional. Pero cuando corregimos eso por un factor de multiplicación con los servicios, la logística y todas las actividades que están vinculadas a la actividad lechera, estamos hablando de mucho más, estamos hablando del 5,6% del Producto Bruto Agropecuario. Ese es el impacto del 35% del mercado de lácteos en Venezuela. Reitero, del 1 de enero del 2015 al 30 de junio del 2015 la exportación en Venezuela fue cero. Por lo tanto, si esto significa en el segundo semestre recomponer la cuenta de lácteos con Venezuela que tuvimos en el año 2014, es haber recuperado un segmento importante de la comercialización de lácteos. ¿Qué significa el mercado? ¿Qué significaría no tener ese 35% y no sustituirlo con ningún otro mercado? Aclaro que estamos en un momento donde es difícil de sustituir porque hay problemas de sobreoferta a nivel mundial. Si nos basamos en el censo y en la encuesta de actividad económica del INE, esa producción de leche equivale a 4.538 puestos de trabajo en la fase primaria y 1.970 puestos de trabajo en la industria. Entonces, en un momento donde la preocupación de mucha gente empieza a hacer que se movió un poquito el desempleo, o que tenemos algunos problemas de competitividad, o que tenemos algunos problemas de colocación, encontrar alternativas que le den seguridad a cadenas productivas que tienen en un extremo una industria que es la que exporta, la que recibe el certificado de depósito, pero en la otra punta cientos o miles de trabajadores que en esa cadena comercial tienen su empleo dependiendo de que tengamos éxito en este tipo de cosas. Y esto no es contradictorio, solo algún distraído puede entender que esta estrategia es contradictoria con la apertura
con la estrategia de apertura comercial. El gobierno ha definido claramente que va a trabajar para tratar de tener la mayor apertura con quien sea. El camino, si con alguien el camino es un TLC, será un TLC. Si el camino con otro es un acuerdo bilateral, será un acuerdo bilateral. Y si el camino es un acuerdo de complementación en el marco de una relación que tiene una trayectoria histórica, en este caso de complementación comercial, será este camino. Solamente alguien muy lejos de la realidad puede pensar que estas 6.000 personas que dependen de su ingreso de la actividad lechera de Venezuela pueden renunciar a un acuerdo de estas características y tratar de esperar que la mano invisible del mercado regule la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, de la tierra y del capital. De la teoría a la realidad hay mucha gente que sufre y la labor de los gobiernos es tratar de generarle oportunidades a la gente. Y en ese rol, el trabajo, quiero destacar algo que se dijo acá, el trabajo entre lo público y privado para tratar de garantizar el acceso de la producción y el trabajo uruguayo a satisfacer la seguridad o contribuir a satisfacer la seguridad alimentaria de un país hermano como Venezuela es algo que lo tenemos que destacar. Los negocios los hacen los privados, los gobiernos lo que tenemos que hacer es generarle oportunidades, porque eso en definitiva es trabajo para nuestra gente. Pregunta Juan y después Juan Pablo. Ministro, brevemente, ¿en cada uno de los rubros ya hay mercadería pronta para ser despachada? ¿Cuándo podrían comenzar los embarques? En todos los rubros, en cuanto esté definidos los últimos mecanismos, creo que las empresas viajan la semana que viene a presentar formalmente los documentos, las ofertas y a suscribir los contratos en función de todas las cláusulas que se acordaron en estos 3 días de negociación y que finalmente en el día de ayer quedaron totalmente acordadas. Definidos esos mecanismos, creo que todos están en condiciones de proceder a los embarques. El arroz. ¿Los quesos? No viene en todos los contratos. Y los lácteos no. También. Simplemente quisiera saber, en el caso de los productos de los cuales ya había una corriente comercial, los lácteos sobre todo y también los pollos, los volúmenes pactados, ¿suponen con respecto a la anterior corriente un aumento? ¿Es menos? Es algo que se hace, bueno, para volver al mercado? Usted destacó la importancia de eso, pero todavía no se llega a los volúmenes previos. Y también quisiera saber, la industria, esto es una solución hasta fin de año, pero ¿cómo ve la industria la situación venezolana? Todos sabemos que Venezuela tiene un altísimo desabastecimiento, altísima inflación, problemas para acceder a divisas. Igual la industria reafirma totalmente su compromiso de volver a ese mercado. Álvaro. Este es un volumen que históricamente Conaprole ha concertado con Venezuela. Lo importante de esto es tener los mecanismos que nos permitan agilidad en las entregas. O sea que vemos en este trabajo del gobierno para facilitar por este mecanismo una posibilidad de tener mayor fluidez en este escenario. Y eso creo que es bien importante destacarlo. Y creo que bueno, la idea es seguir en la línea que hemos tenido hasta ahora con Venezuela como un importante comprador de nuestros productos, porque es importante para el sector, es importante para la cooperativa. Última pregunta, después el ministro por cuestiones de agenda se tiene que retirar y los señores empresarios van a estar aquí para responder preguntas después con la prensa. Pero la última pregunta, Javier. Ministro, a partir de lo que dijo sobre la posibilidad de generar nuevos negocios en el futuro y esa propuesta de $1.000 millones, la idea es mantener solo estos rubros, y si en ese caso solo estas empresas, ampliarla a otros rubros. No necesariamente a estos rubros. El espíritu es tratar de construir oportunidades para aquellos rubros que demuestren interés
y que estén en condiciones de satisfacer la demanda. De lo que estamos hablando es de haber generado un instrumento en un momento donde, decidida la cancelación de una deuda que ANCAP tiene con PDVSA, que esa cancelación sea el inicio de un ejercicio, una política que nos permita facilitar y, como decía Ambroise, agilizar los mecanismos comerciales. Cuando de alguna manera entusiasmado con este instrumento, el presidente Vázquez anuncia su voluntad de transformar esto en un acuerdo de $1.000 millones, y cuando vuelve de Brasilia lo expresan conjuntamente el presidente de Venezuela con el presidente de Uruguay, lo que nos queda ahora es seguir trabajando para darle forma a ese acuerdo, que es más ambicioso, que no está sobre la base de lo que se debe, sino que debe estar sobre la base de lo que se va a comprar. Y eso es lo que le da continuidad, y yo creo que le da continuidad y predecibilidad a un instrumento. Que este instrumento no va a resolver los problemas, otro tipo de problemas, no va a resolver el problema del clima, ni va a resolver una caída de precios internacionales, por más que eventualmente el precio al que se pueda haber vendido históricamente a Venezuela está por encima del precio internacional. Si ustedes miran el promedio, Venezuela ha sido no solamente el mercado que ha comprado más, sino el mercado que ha pagado mejor, en el caso de lácteos. En los otros rubros puede no ser así, en algunos rubros no hay antecedentes. Creo que acá lo importante es la trayectoria, es decir, el conocimiento del mercado, la valoración de los productos, la valoración de los quesos uruguayos en Venezuela, el reconocimiento que tiene Conaprole, el cumplimiento que ha dado, en este caso, la empresa Tres Arroyos, y el reconocimiento que hay sobre la calidad del arroz uruguayo, a pesar de que los antecedentes del arroz no han sido muchos. Estamos confiados, y bueno, el tema de la soja no tiene antecedentes. Estamos confiados de que la calidad de nuestros productos no tiene dificultades para acceder a ningún mercado. Si la demanda está, ponemos estos instrumentos con el espíritu de que faciliten ese flujo comercial para beneficio de ambas partes.